Entonces, para ver lo que habíamos visto un poco la clase anterior, de la cual por supuesto que ya no me acuerdo de nada, el imperio Seleucida había sido ese imperio que había quedado, uno de los imperios que habían quedado residuales después de la caída después de la muerte en realidad de Alejandro Magno y esa división que hubo entre los generales, en el cual Seleuco se quedó, o los descendientes de Seleuco se quedaron con esta porción de territorio que es la que a nosotros nos interesa ahora. Dijimos que los ptolomeos tenían la parte de Egipto, ¿no es cierto? Y habían creado esta dinastía faraónica de los Ptolomeos, de los cuales la última representante fue la famosa Cleopatra VII, la conocida Cleopatra. Este imperio había llegado a un momento ya, a partir de esta personalidad, ya un poco decadente, ya estaba perdiendo territorio. Eh, este personaje Antíoco IV, Epífanes, que era un gobernante déspota y que quería lograr la helenización extrema. Habíamos dicho que la helenización se había dado de una manera eh, casi podríamos decir natural cuando Alejandro Magno conquista este gran imperio. Los soldados van llevando su cultura y también se empiezan a establecer poblaciones griegas dentro de la región. Acuérdense el tema de la Decápolis, esta región que quedaba en la margen, no quiero decir la margen, no, a oriente del Jordán, del lado oriental del Jordán, que eran ciudades griegas que habíamos nombrado en la clase pasada cuando dimos las regiones. Entonces, la helenización había entrado y había de alguna forma gustado mucho a la gente de Oriente. Sin embargo, cada cultura tenía sus formas particulares y eso lo que hacía era que no aceptaran muchas veces el mandato imperial y se resistían a lo que era el imperio. Y más aún cuando una personalidad como Antíoco IV se propone una helenización compulsiva, particularmente en la región que estamos tratando, que nos interesa, que es la región del reino de Judea. Entonces, el reino ya estaba bajo el imperio, en realidad, y generó muchas revueltas. Ahí va a ladrar la perra. Ahí se contuvo. Bueno, ahí está, ahí está. Pasa que no me van a escuchar, si no. Entonces, este tipo de levantamientos progresivos, de variada intensidad, eh, eran muy costosos, muy conflictivos para el poder imperial. Fíjense que acá yo le puse una moneda ahí donde aparece, ¿no es cierto?, sentado en un trono tipo Zeus y aparece el nombre Epífanes. Este nombre se lo puso él mismo y Epífanes, nosotros tenemos a esa palabra como epifanía, ¿no es cierto? La epifanía es una manifestación divina y él se plantó en el imperio con esa imagen, como si fuera una manifestación de la máxima divinidad. Entonces eso cayó peor todavía en el pueblo judío, que era monoteísta y que de alguna forma era su bandera frente a las adversidades. Fíjense que acá yo le puse esto porque algunos le llamaban también epímanes, que quiere decir el loco. Entonces, como un juego de palabras. Fíjense que ese tipo de cosas todavía hoy las usamos particularmente frente a los gobernantes, cuando se les cambia un poco el nombre para que aparezca una cosa por ahí peyorativa, ¿no? Bueno, este tipo era muy pintoresco desde este punto de vista y eh, promulgó el edicto de apostasía, en el cual se le prohibía a los judíos
practicar todo lo que tenga que ver con las tradiciones, con los rituales del templo, y bueno, llenó el templo de imágenes de divinidades griegas, y eso cayó muy mal en la población, produjo mucho malestar. Entonces, a partir de ahí aparece esto que ya habíamos hablado, que era la revolución de los macabeos, ¿no es cierto? Estos macabeos que se instalan, estos amoneos que se instalan ya con el nombre de Macabeo. Habíamos dicho que el nombre Macabeo quería decir el martillador. El líder principal fue Judas el Macabeo sería, ¿no es cierto? Judas el martillador. Pero ese nombre quedó también para los hermanos, los sucesores que fueron los hermanos de él se llamaron, la gente también les llamó Macabeo, por eso se habla de la dinastía Macabea, ¿no? Esa dinastía logró instalarse en un momento de debilidad del reino, inclusive cuando, cuando pasa el poder a otro monarca helenístico, en ese momento tenía tantos problemas este imperio, tantos problemas de frentes abiertos en tantos lugares, que decide que esta gente, los macabeos, se queden ahí con su reino, entre comillas, conquistando territorios dentro del imperio. O sea, se expandieron hasta Idumea, a todos estos lugares, ¿no? Lograron una expansión y eran archinacionalistas, ¿no? Eran archinacionalistas y se dice que se considera que lograron la independencia política nacional. Por eso recordemos que también hablamos de las festividades luminarias, creo que lo hablamos eso, ¿no? Esto de prender el candelabro de nueve brazos, ¿no? Que se consideró un milagro, como que Yahvé vio con beneplácito que los macabeos hayan tomado el poder, y bueno, y a partir de ahí se celebra esa festividad que, como yo les comentaba, en realidad es una festividad que existía anteriormente, pero que se la resignifica a partir de este supuesto milagro para legitimar el poder de los macabeos. Los hasideos, o estos yasidim, que eran los que se llamaban Santo Piadoso, era otro movimiento que se unió a los macabeos en un comienzo, porque justamente el avasallamiento sobre el tema no solo político, económico, sino religioso, llevó un gran malestar en muchos sectores. Y entonces los hasideos se unen en un momento a los macabeos, pero cuando sube este personaje que estamos ahí viendo, que es Jonathan el Macabeo, eh, toma, toma el título de sumo sacerdote sin pertenecer a una línea sacerdotal particular. Lo ven como que se está tomando atributos que tienen que ver con lo religioso, que no le corresponden. Es como un usurpador. En ese momento se produce una ruptura entre los hasideos y los macabeos, porque por un lado los macabeos estaban, por así decir, conformes con la independencia territorial y política, eh, pero no hablaban de esta cuestión que tenía que ver con lo religioso. O sea, esto de llevar más allá lo que era una revolución política. Entonces los hasideos, por un lado, que pensaban en la venida del reino de Dios y todas estas cosas, no estuvieron de acuerdo con Jonathan el Macabeo, y se produce una ruptura. Bueno, según cuenta Flavio Josefo, porque muchas de estas cosas solamente las ha contado Josefo, por supuesto que hubo después otros comentaristas también, pero algunas de estas cosas, no todas, pero algunas, solamente vienen de la mano de Josefo. Dice que hacia el año 150 los hasideos se van a dividir en los fariseos, que significa separar, y los esenios. Seguramente más de uno de ustedes ha oído hablar de los esenios, ¿no? ¿Qué quiere decir los hacedores? No sé, no está bien claro
cuál es el origen de esta palabra. Pero los asideos que se habían separado de los macabeos, en un momento, cuando cortan, se separan en los fariseos, que son esta secta de la que estuvimos hablando la clase anterior. ¿Se acuerdan de las sectas? Vimos los saduceos, vimos los fariseos, y vimos, bueno, algo de los esenios, y vimos algo de los celotas también, que son posterior. Entonces, estos fariseos quedaron con un poder importante. Recordemos que los saduceos eran de linaje sacerdotal, pero que no tenían mucha popularidad, mucha llegada al templo, eran gente muy rica. En cambio, los fariseos eran fanáticos de la ley, pero tenían que ver también con el hombre común, con lo cotidiano, con la ayuda al prójimo y todo este tipo de cosas que los saduceos no le interesaban. Entonces, estos esenios, que es de lo que vamos a hablar hoy, bueno, acá estaba lo que le decía. Se retiraron del desierto para preparar el camino del Señor, proclamando un nuevo libro del Maestro de Justicia. Entonces, estos esenios, cuando se van al desierto, se van de la mano de lo que se llama Maestro de Justicia. Es una personalidad algo misteriosa, de lo cual se está permanentemente reconstruyendo esta imagen, porque los datos no son muy claros, a veces son inclusive contradictorios. Acá vemos que una imagen que es una maqueta del templo de Jerusalén, donde se había una puertita, que fue encontrada por los arqueólogos hace no mucho tiempo, y que decían que por esa puertita salían los esenios para hacer sus necesidades porque no podían ensuciar la ciudad santa con eso. O sea, eran extremistas en cuanto a su comportamiento, eran unas ascetas extremos, por supuesto, archicumplidores de la ley y demás, pero también tenían un marcado esoterismo, diríamos hoy, ¿no es cierto? Un hermetismo, un sentido de pequeño grupo que conocía una verdad. Como los hay muchos, todo este tipo, digamos, no todas, pero algunas sectas se jactan de tener un conocimiento oculto, un conocimiento revelado por la divinidad y mantener el secreto. Tenían grados de pertenencia a la comunidad, eran un grupo iniciático. Estamos hablando de los que pertenecían al pequeño grupo que conocía el secreto, pero también tenían una cantidad de adherentes. En realidad no eran tan pocos, había varias personas, inclusive en las ciudades, que pertenecían o que adherían a ese tipo de secta, pero los que pertenecían realmente eran un grupo relativamente pequeño. Acá, bueno, ascetas apocalípticos que se les exigía una vida entera al estudio de la ley, la humildad y la disciplina. Eran casi como lo que podríamos decir después, o reconoceríamos en los monjes, ¿no es cierto?, dedicados plenamente al estudio de las escrituras y a la oración, a la piedad y todo este tipo de cosas, ¿no? Acá le puse un cartelito también, que es lo que vamos a tratar de discutir dentro de este tema, que hay quienes ven en los esenios el germen del cristianismo. Y esto fue algo que movilizó siempre que cuando se supo de la existencia de los esenios, particularmente a través de Filón de Alejandría también habló, pero particularmente por Josefo, siempre llamó la atención la similitud. Entonces se creyó ver ahí el germen del cristianismo. Esto es lo que dice la descripción de Josefo respecto de los esenios. Yo no sé si lo vimos en la clase pasada o yo lo dejé para verlo en esta, la verdad que no recuerdo. Por las dudas lo puse igual. Los esenios consideran que todo debe dejarse en manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales
y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Por este motivo, se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios. Por otra parte, son hombres muy virtuosos y se entregan por completo a la agricultura. Los bienes entre ellos son comunes, de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que los que no poseen nada. Hay más de 4.000 hombres que viven así. No se casan ni tienen esclavos, pues creen que lo último es inocuo y lo primero conduce a la discordia. Viven en común y se ayudan mutuamente. Es como diríamos una comunidad, entre comillas, ideal, o por lo menos eso es lo que pensaban, ¿no? De crear una comunidad ideal. Se creían poseedores de una revelación y así trataban de cumplir con su vida cotidiana, con estas exigencias a veces extremas, ¿no? Bueno, prácticamente era todo lo que se sabía sobre los diseños. Algo más por ahí de algunos otros comentaristas. Este tipo de similitudes con lo que podíamos pensar que fue el cristianismo originario, llevó a que Ernest Renan, un importante historiador francés, está todo mal separado ahí, porque lo achiqué y me lo cortó en cualquier lado, y me quedó así, ni lo vi. Que este historiador francés, que ha sido un referente durante mucho tiempo, es del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, llegar a afirmar que el cristianismo no es más que el helenismo que tuvo éxito. O sea, el helenismo fracasó, o sea, no trascendió, y el cristianismo sí. O sea, el cristianismo como un helenismo, un aspecto del helenismo, un aspecto de este tipo de filosofía esenia que llegó hasta la actualidad. Entonces, acá puse algunas similitudes entre los seguidores de Jesús y lo que eran las creencias esenias. Se designaron a sí mismos con nombres semejantes. Tanto de unos como otros se llamaban parecidos. Santos de Dios, pobres, hijos del beneplácito divino, nueva alianza. O sea, algunas de estas pequeñas frases o palabras todavía nos repercuten en la cabeza con respecto al cristianismo, ¿no? Que es lo que conocemos. El verdadero Israel, la vía, el camino, los hijos de la luz, etcétera, ¿no? Nosotros escuchamos permanentemente que Jesús es el camino, la vida, la luz. Eso está presente inclusive en el vocabulario actual del cristianismo. Bueno, con ese mismo tipo de palabras se definían a sí mismos los miembros de la secta de los esenios. Comunión de bienes, en las comidas comunitarias, como las que muestra Pablo, ¿no es cierto? Pablo en sus cartas habla de las comidas comunitarias, la práctica del bautismo como rito de iniciación y purificación para la entrada del grupo, el principio ético del amor al prójimo, también, la dedicación en gran parte del día de la oración y el estudio de las escrituras. Podríamos, con este tipo de elementos, podríamos estar de acuerdo con Renan, en decir que el cristianismo en todo caso fue aquel helenismo que pudo salvarse y que pudo desarrollarse. Sin embargo, hay tantas similitudes como diferencias, ¿no? O por otro lado, también tenemos el seguimiento a un líder. Los primeros cristianos, los nazarenos, seguían a Jesús el Nazareno, y los esenios tenían al que ya nombré, al maestro de justicia. Y también los dos grupos tenían una visión apocalíptica y mesiánica de la llegada del reino de Dios. O sea, el reino de Dios iba a ser un hecho trascendental, no iba a ser nada más que
tomar posesión del reino, restablecer la monarquía como lo habían hecho los macabeos. No, eso no era la llegada del reino de Dios para ellos. La llegada del reino de Dios era otra cosa, era un acontecimiento de carácter universal, más allá de que Israel iba a salir como la primera figura de el pueblo de Israel iba a salir como la primera figura dentro de esa visión apocalíptica, ¿no? Entonces, sin embargo, las diferencias teológicas son también notables, o sea, tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Entonces, eso hace que la frase de Renan quede un poco atrás, ¿no es cierto? Quede un poco antigua, porque se han descubierto muchas cosas al respecto. Acá señalamos en el mapa, la región está la pequeña zona de Qumran, que está en el desierto de Judea, en las costas del Mar Muerto, en Cisjordania, ¿no es cierto? Cisjordania es esta parte del Jordán. Esto es Transjordania. Fíjense que está muy cerca, o dentro de todo cerca. Esto es muy cerquita, yo no sé cuántos kilómetros habrá de acá a acá, ¿no? Pero como por ahí hay zonas de montaña por acá, se dificultaría un poco, tal vez el camino no son tan llanos y demás, ¿no? Pero hay muy poca distancia entre Jerusalén, por ejemplo, Qumran, o entre Qumran y Belén, y mucho menos distancia a Jericó, otra ciudad importante, ¿no es cierto? Estas son las ruinas de lo que se encontró ahí, ¿no? Eh, estos emplazamientos, este emplazamiento empezó en el siglo VIII a.C., pero se abandonó. Y los esenios, cuando van, ahí no había nada, digamos, había ruinas bastante viejas, destruidas, y formaron una nueva comunidad en ese lugar. O sea, cuando ellos llegan, eso está abandonado, ellos les dan una vida nueva a ese emplazamiento. Esto es más o menos el aspecto de la región, ¿no es cierto? Es una región muy inhóspita. Fíjense la aridez que hay ahí, ¿no? En una de esas cuevas, en el año 47, 1947, tampoco está tan claro esto, porque hay algunas discusiones, pero básicamente los beduinos, un par de beduinos, a uno se le pierde una cabra, y buscando la cabra encuentra una cueva, y en esa cueva encuentran unas vasijas con tapas, que ya la vamos a ver, y que tienen rollos de pergamino adentro. Y estos son los famosos rollos del Mar Muerto, o como se dieron en llamar de manera por ahí más apropiada, los manuscritos de la secta de Qumran, que es el lugar este, ¿no? La historia misma de cómo esos rollos después llegan a manos de diversos investigadores es una cosa muy interesante, pero no me quise detener en eso porque tenemos demasiada densidad con, con los aspectos, con los aspectos teológicos y demás. Pero si alguno lo busca por ahí, están en varios lugares, que encontraron, después con el tiempo encontraron 11 cuevas, ahora hace relativamente poco apareció una cueva número 12, pero esta última cueva ya no tenía pergamino, no se sabe si alguna vez los tuvo o no. Y dentro de esas cuevas encontraron una cantidad de rollos que contenían textos antiguos, eh, que ellos preservaron, decidieron, según se cree, esconderlos, no dejarlos en el lugar donde ellos estaban, sino que ponerlo en un lugar oculto. O sea, no era un lugar de culto esta cueva, sino un lugar de escondite de los textos. Casi lo interesante de esto es que casi la totalidad están en hebreo y en arameo.
y algunos ejemplares están en griego y algunos también están en fenicio, pero muy, muy, muy poquito. El tema está que recordemos que la Biblia más antigua, digamos, la compilación más antigua está en griego, que es la Septuaginta, que después vamos a nombrar, ya la nombramos algunas veces, me parece a mí, y ya vamos a describirla un poquito más. Creo que tengo en una pantalla la tengo, por eso no me quiero adelantar. Estos manuscritos datan del año, o sea, del siglo III al siglo 66 de nuestra era. Ese periodo de tiempo abarcan los pergaminos, o sea que estamos hablando de, de el 1 antes de Cristo, acá, digamos, cuando hablamos de la secta de los diseños de la época de los macabeos, ¿no es cierto? Pero el grupo se extendió más allá de entrada después de Cristo, la era común, como se llama, y preservaron libros que eran muchísimo más viejos que ese tiempo. Bueno, no son de esa época, sino que son anteriores. Bueno, hay una serie de libros que tienen de todo, tienen calendarios, porque se dedicaron a hacer un calendario solar especial. Bueno, tienen un libro de oraciones, hay himnos, y hay una variedad de textos importantes. Y se han descubierto más o menos 900 manuscritos. Entre ellos, justamente esto es lo interesante, copia de los libros de la Biblia hebrea en hebreo y en arameo, cosa que es interesante porque remite a los libros a la lengua original. Estamos para la época de los macabeos, ya el griego era la lengua franca y el hebreo ya casi no existía más que en los rituales y en todas estas cosas así. Y la lengua anterior más popular era el arameo, pero estaba muy difundido el griego y la gente, digamos, la gente que sabía escribir y que hacía textos, lo hacía en griego. De ahí que la Biblia de los 70, esta Septuaginta, justamente esté escrita en griego. Bueno, que estamos mostrando acá es el rollo del libro de Isaías, que es el que está mejor conservado de todos estos textos. De otros hay pedacitos, son como fragmentos chiquititos, así que los ponen en vidrio para ver dónde estaban más o menos ubicados los pedacitos dentro del rollo de pergamino. Bueno, acá hay algunos de los libros que están. Los libros de la Tanaj, que es la Tanaj sería lo que es considerado el Antiguo Testamento por los cristianos, ¿no? Los judíos no van a decir Antiguo Testamento, para ellos en todo caso es el libro eso, ¿no es cierto? Pero como los cristianos tienen el Nuevo Testamento, lo llaman Antiguo Testamento. En hebreo sería la Tanaj. Apócrifos del Antiguo Testamento, estos libros que no están considerados dentro del canon, los apócrifos del Antiguo Testamento. Después vamos a hacer alguna distinción entre los apócrifos del Antiguo Testamento y los apócrifos del Nuevo Testamento, o el apócrifo visto desde los cristianos y desde los judíos, porque tienen concepciones diferentes. Bueno, como el libro de los jubileos, el libro de Enoch también, que son libros que no participaron del canon bíblico, el testamento de los patriarcas, bueno, libros exegéticos, libros propios de las reglas de la comunidad, el documento de Damasco, bueno, todos tienen que ver con el comportamiento y con las normas internas de cómo debían comportarse ellos para pertenecer a la comunidad, ¿no? Bueno, y rollos de himno y demás. Estos son algunos de los textos. Es más que nada como para ilustrar el tema. Bueno, ahí que puse que la secta de Qumran no ve en el establecimiento nacional judío oficial una alternativa contra Roma. Dice, no odian todos los pueblos la maldad, sin embargo, todos
marchan de su mano. ¿No sale de la boca de todas las naciones la alabanza de la verdad? Y sin embargo, ¿hay acaso un labio o una lengua que persevere en ella? ¿Qué pueblo desea ser oprimido por otro más fuerte que él? ¿Quién desea ser despojado abusivamente de su fortuna? Y sin embargo, ¿cuál es el pueblo que no oprime a su vecino? ¿De dónde está el pueblo que no ha despojado la riqueza de otro? Fíjense que esto bien podría valer para los tiempos que estamos viviendo tranquilamente, podría ser un mensaje del pasado, ¿no es cierto?, de que los pueblos se guerrean unos con otros en nombre por ahí de su propia libertad, invaden y saquean a los pueblos vecinos, ¿no? En este tipo de cuestiones yo puse este párrafo de Mateo, que habla también de esta cuestión respecto del imperio y de la violencia, si es lícito levantarse frente a Roma o no. O sea, dice, entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús. Los fariseos querían agarrarlo a Jesús en cuanto a lo que Jesús decía, ¿no? Cuando hablamos de los fariseos acá, recordemos que los fariseos eh, están como maltratados en los evangelios, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los evangelios son de un momento muy posterior a la muerte de Jesús. Estamos hablando, este evangelio de Mateo, yo no recuerdo, pero debe ser aproximadamente del año 60, 70, a ver, no, más tal vez, debe ser del 80 más o menos. En donde ya había una tensión entre el grupo de los seguidores de Jesús y los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos de Jesús los fariseos tenían Jesús era muy afín al discurso de los fariseos. Tenía otras formas de comunicarse, otras formas de moverse, pero en términos generales se parecía bastante a lo que decían los fariseos. Entonces, es muy probable que de alguna forma cuando se los trata mal a los fariseos, se los quiere enfrentar a Jesús, sea un aporte más bien de la época en que fueron escritos los evangelios que de la época del mismo Jesús. O sea, hay que pegarle a los fariseos, bueno, vamos a hacer que esto sea de esta manera, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que estamos tratando de ver las cosas con una visión histórica. Y que el Jesús que muestran los evangelios es el Jesús que veían los evangelistas en los tiempos que fueron escritos los evangelios. No significa que Jesús haya sido así. Por eso es tan problemático tratar de encontrar el Jesús histórico, el Jesús auténtico, la persona que estuvo caminando y que estuvo propagando su mensaje de la llegada del reino. O sea, debe haber una distancia bastante interesante entre lo que relatan, la pintura que hacen los evangelios, cuando se puede sacar una pintura única. Dijimos también que los evangelios tenían contradicciones importantes. Entonces, cuando se puede hacer un promedio y sacar una imagen de ahí, de un Jesús, sería interesante cotejarlo con alguna sería interesante saber cómo era, cosa que para nosotros ahora es prácticamente imposible. Lo que sí podemos intuir qué podía haber hecho Jesús, qué no podría haber hecho, de acuerdo con la época, porque de la época sí se conoce bastante. No de la persona de Jesús, porque como yo les comentaba, nadie escribió sobre Jesús en la época, ni él escribió, ni nadie escribió sobre él. Los textos sobre Jesús son muy posteriores a la muerte. Entonces, es una construcción. ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? La imagen que tenemos de Jesús desde los evangelios es una construcción. Y como toda historia, siempre habla más del historiador que de la personalidad que se está haciendo referencia. Si analizamos los evangelios, estamos leyendo más sobre la mentalidad de los que escribieron los evangelios que sobre el personaje en sí.
a la que los evangelios quieren hacer referencia, la intencionalidad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Las cuestiones religiosas, las creencias religiosas, además, son otra cosa. Tenemos que tratar de verlos con una visión histórica a esto que estamos trabajando. Dice, enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permite que nadie influya en ti, ni te deja llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Este tipo esta frase es archi citada y por ahí se la saca de contexto y demás, pero es muy, muy conocido todo esto, ¿no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, le dijo, hipócrita, dice, ¿por qué me tienden trampas? Muéstreme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él le preguntó, ¿de quién es la imagen, esta imagen y esta inscripción? Le respondió, del César. Y él le dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto sirve para muchísimas cosas, ¿no? Nos puede servir mañana cuando alguien nos debe algo, o cuando no queremos hacer algo, o cuando queremos hacer algo. Nos sirve para todo. De alguna forma, esta frase lo que estaría planteando es que a Jesús no le interesaba demasiado el entrar en conflicto con Roma. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay importancia en señalar a los romanos, que eran los que en ese momento los oprimían? Bueno, el tema está en que seguramente, como vamos a ir viendo, la mentalidad de Jesús era apocalíptica, o sea, estaba pensando en los últimos días, él pregonaba la llegada del reino, y esto es algo que yo les comenté en la clase anterior también. Él pregonaba la llegada del reino, y el cristianismo pregona la llegada de Jesús. O sea, hay un cambio de registro entre lo que pensaba el líder de lo que después va a ser el cristianismo y lo que piensa el cristianismo del líder. ¿Se entiende? Entonces, esa llegada del reino de Dios iba a superar cualquier imperio sobre la tierra. Entonces, para qué aplicar la violencia, que era algo malo internamente y algo que no tenía efecto sobre los imperios, porque el poder de los imperios fue siempre muy superior a cualquier revuelta, en este caso judía, salvo el caso de los macabeos, que dimos que fue un caso muy particular. No tenía ningún sentido. La visión de Jesús seguramente estaba más allá de cualquier revuelta, de cualquier revolución contra el imperio. Estaba en los últimos días, en la llegada del juicio. ¿Se entiende de ahí esto? Por eso es que no hay un manifiesto rechazo de Jesús hacia los romanos. Por supuesto que se habla mal de los romanos, no se puede hablar bien de los romanos, pero desde el punto de vista judío, ¿no? Pero no hay una permanente oposición en el discurso de Jesús. Lo que sí está el permanente anuncio de la llegada del reino. Volvemos otra vez al tema de los diseños. Su doctrina se basaba en una interpretación simbólica y secreta de la Torá. La Torá, recordemos que es la ley. La Torá es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de lo que va a ser después el Antiguo Testamento, no la Biblia, de lo que va a ser el Tanaj. Se le exigía un absoluto silencio frente al exterior y una obediencia y franqueza totales en el interior de la comunidad. O sea, era un grupo extremadamente cerrado, estrictamente organizada en lo que podríamos llamar grados iniciáticos. O sea, el maestro de justicia era el elemento superior y a partir de ahí había como estratos
que se acercaban más a este pequeño grupo, ¿no? Y después teníamos los adherentes, que eran gente que estaba fuera de esta comunidad y que participaba en todo caso de los ritos y de estas cosas que ellos tenían, eran afines a ellos. Pero fundamentalmente la mentalidad de la secta era apocalíptica y mesiánica. Y eso es lo que vamos a tratar de ordenar un poco hoy, si es que puedo, porque es bastante complejo. Vamos a utilizar bastante la palabra escatología. La escatología nosotros la tenemos relacionada muchas veces con el tema de los excrementos humanos y todos estos desechos, todo tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, es un chiste escatológico el que acabas de decir vos, como una cosa que estamos hablando de algo que es grotesco, que es algo que es sucio, de mal gusto. Sin embargo, la escatología es una palabra que tiene otro nivel también, ¿no? Porque escatos quiere decir último, ¿no es cierto? De ahí viene el tema de los excrementos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero escatología es el estudio de lo último, el estudio del estudio de los últimos tiempos, el estudio de los últimos tiempos, de la muerte, digamos, de una persona, pero también puede ser los últimos tiempos del universo, del mundo que conocemos. Por eso, la apocalíptica tiene una visión escatológica. El relato apocalíptico tiene que ver con eso, son relatos de los últimos tiempos. Disculpen un poquito que voy a admitir. Ahí está. Entonces, en este momento estamos hablando todavía, digamos, más allá que lo comparamos con el cristianismo, pero estamos hablando de el siglo I antes de Cristo, ¿no? Se da la aparición entre el siglo II y el I, se da la aparición de esta literatura que se dan a llamar apocalíptica. Son estos tipos de libros que son los intertestamentarios, se les llama, porque estarían en medio de los dos cánones de los testamentos. Si bien todavía el Antiguo Testamento, o digamos la Tanaj, no está cerrada, porque se cierra después que el Nuevo Testamento, no son considerados, la literatura apocalíptica no son considerados libros canónicos, sino que son considerados libros apócrifos para los judíos, ¿no? No son libros, entre comillas, del todo sagrados como para que merezcan estar dentro de un canon. Apocalíptica, entonces este tipo de libros se da justamente en momentos de presión política, particularmente del imperio Seleucida, ¿no es cierto? Ahí donde se da la aparición. Es donde aparece el famoso libro de Daniel. Voy a leer esto a ver si podemos ordenar un poquito las cosas. Apocalipsis significa revelación. La palabra apocalipsis significa revelación. Uno lo tiene asociada a los desastres, todas las cosas, pero no, tiene que ver con la revelación en realidad. Es un conocimiento revelado por la divinidad del futuro. Entonces, la apocalíptica tiene una visión revelada del futuro, algo que está oculto. Y, bueno, es heredera de la profecía clásica de Israel. Surgida durante el periodo helenístico romano, siglo II a.C., hasta el siglo II después de Cristo, expresa por medio de símbolos, complejas metáforas, la situación de sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Cristo, en el caso del apocalipsis cristiano, ¿no? La esperanza de una intervención mesiánica, salvadora, escatológica, o el caso de la apocalíptica cristiana, la llegada de la parusía, que es la vuelta de Jesús, ¿no es cierto? En otros cursos nos hemos detenido más sobre el tema de la parusía, pero ahora estamos en otro aspecto de la apocalíptica. Yo se las nombro nada más. La apocalíptica cristiana habla de la llegada del reino a través de la vuelta de Jesús,
cosa que por supuesto no contemplaban los judíos contemplaban la llegada del reino con la llegada de un Mesías, que de alguna manera es lo que decía Jesús, porque Jesús era judío. Jesús hablaba de la llegada del Mesías, en todo caso, ¿no? De un momento en que va a haber una intervención divina y va a aparecer, digamos, va a aparecer el juicio y todo este tipo de cosas. Esto es para citar un poquito el libro de Daniel para que vean el tono de estas cosas. Esos libros son muy complejos porque hablan en clave. La apocalíptica lo que hacía es generalmente es hablar de alguna manera sobre los hechos consumados o por consumar, pero en poco tiempo. Y tirando para atrás el relato. ¿Está? Entonces, lo que se hacía, se buscaba una personalidad, en este caso Daniel, que vivió en el siglo 6, ¿qué dice? El libro de Daniel, no sé, vivía en el siglo 6 a.C. y se escribe desde el siglo 2 a.C., ya cuando los problemas con el imperio eran importantes. Entonces, se habla fíjense, de 4 bestias que salen del mar, que se interpretarían como los imperios que han ido azotando al pueblo de Israel. Dice, he aquí una 4ª bestia, dice, espantosa y terrible, de gran manera, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, ¿no? Las obras que de su pie. Y era muy diferente de todas las otras bestias que había antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los 3 primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, este cuerno de esa bestia que era un imperio era Antíoco IV en la visión. No lo dice en ningún lado, pero está hablando de clave simbólica de algo que estaba pasando en ese momento. ¿Se entiende? Pero como si lo hubiera relatado, como si lo hubiera profetizado una personalidad del pasado. Entonces daba legitimidad, porque las profecías son eso. Las profecías son profecías porque se cumplen. Cuando no se cumplen, son relatos que no tienen fundamento, no tienen nada. ¿Se entiende? La profecía es profecía cuando se cumplió, no antes. Antes es un relato. Yo puedo decir cualquier cosa del futuro, que sería lindo, ¿no? Dejar grabado una cantidad de predicciones, 100 predicciones. Es decir, mañana va a salir tal número. Mañana va a salir tal número. Hoy es, con el televisor al lado de la fecha, mañana va a salir tal número. Yo hago 100 y mañana muestro el que le invoco. ¿Se entiende? Y a los otros los destruyo, les prendo fuego. Eso es una profecía, de alguna manera, ¿no? Bueno, esta gente no hacía así, sino que hacía al revés. Una vez consumado, buscaban el video donde Moto le decía va a salir el número. Así era. Y escribían, armaban uno y va a salir. Pero era más o menos así. Porque la profecía tenía este sentido también de arengar al levantamiento, de arengar a que las cosas sean lo que necesitan ser en ese momento. Y no era lo mismo que se arengara desde un lugar del presente a que alguien haya escrito en el pasado y que las estén cumpliendo las cosas. Porque el reino de Dios, de alguna forma, iba a llegar por medio de manifestaciones, iba a haber cosas que pasaran. Yo hasta el otro día me acordaba de mi mamá durante la pandemia, las cosas que están pasando, decía mi mamá, esto es el fin del mundo. O sea, la pandemia, la malaria económica, de todo, desastre por todos lados, ¿no? Entonces, es lógico que la gente piense que el momento que está viviendo es muy malo, el tema de la guerra ahora, por supuesto que es malo, ¿no? Pero de ahí a que sea el fin del mundo, por ahí hay una distancia, digamos, siempre hubo este tipo de catástrofes naturales mezcladas con catástrofes personales, económicas y guerras y demás, ¿no es cierto? A veces de mayor magnitud
algunas veces mayor magnitud que otras, pero entonces bueno, esto es más o menos lo que quería comentar respecto de que cómo es el tema de las profecías. Después hay otra cosa muy interesante, que es de alguna forma, que lo íbamos a ver más adelante, nada más se lo comento, cómo se fue modelando la imagen de Cristo desde los evangelios para poder decir que son profecías cumplidas. O sea, no sabemos si Jesús era lo que era. Lo que sabemos era lo que necesitaban los evangelistas que fuera. Entonces se trató de modelar, por ejemplo, se hizo que Jesús tuviera linaje paterno de David y linaje materno del sacerdote Aarón, para que tuviera, después vamos a ver el tema de el doble Mesías o los dos Mesías, para que tuviera esas dos líneas. Se lo hizo nacer así. Nadie sabe cómo era el Padre de Jesús y nadie sabe cómo eran. Los evangelios tienen esa capacidad que al desconocer los padres de la personalidad que quieren destacar, la cargan de eso para que la profecía se cumpla. ¿Se entiende? Eso pasa en repetidas veces con la imagen de Jesús. La imagen del siervo sufriente, que es también vamos a darle una pasadita por acá también, es algo parecido. Y da inclusive imágenes a veces contradictorias inclusive de Jesús. O que Jesús se maravillosamente acopia todas las profecías del Antiguo Testamento en su persona. Todas las posibilidades mesiánicas de las diferentes formas de Mesías que aparecen, las concentra, termina acaparando Jesús. Evidentemente ese tipo de cosas se construye desde otro tiempo, desde el futuro, ¿no es cierto? El mesianismo arranca en el Antiguo Testamento, aunque todavía de forma débil, para cristalizar en torno al cambio de era, en los tiempos de Jesús. El mesianismo es la figura central del Nuevo Testamento y del mesianismo en Qumran. Exponente sin duda de una constante ideológica del momento, continuando el mesianismo real y relacionado con el rey David. La palabra Mesías aparece en el Antiguo Testamento. Ahí un autor nos dice que aparece 39 veces. Dice, en ninguna de las 39 ocasiones en las que la Biblia hebrea emplea la palabra Mesías, tiene el sentido preciso de la figura escatológica cuya venida introducirá la era de la salvación. O sea, de la cantidad de veces que la Biblia en el Antiguo Testamento aparece la palabra Mesías, en ninguno de esos casos tiene un sentido preciso de lo que va a ser el Mesías en el tiempo de Jesús. Como un ser escatológico, un ser que viene, que es preexistente, que es hombre, pero que existe porque es hijo de Dios, existe desde antes de nacer. O sea, en la Biblia no existe eso. Sí existe el Mesías, pero tiene otras características, porque hay varias características del Mesías dentro de la Biblia. Que quiero ver qué es esto. Esto. Fíjense acá. Este es Isaías 44. El libro de Isaías, en otro momento lo hemos comentado, es un libro muy interesante porque tiene tres grupos redaccionales. Isaías, el llamado segundo Isaías y el tercer Isaías. Se pueden detectar tres grupos redaccionales dentro del libro de Isaías con un personaje que es el profeta Isaías, ¿no? El primer Isaías escribe desde los últimos tiempos de Judá, si mal no recuerdo. El segundo Isaías escribe desde el exilio en Babilonia. Y el tercer Isaías ya con la vuelta. Pero todo está metido en un mismo personaje. ¿Se entiende lo que digo? Llevémoslo a lo que decía yo del Evangelio. Se está escribiendo, en este caso, sobre Isaías, cuando ya se volvió del destierro. Entonces, todas las promesas se terminan cumpliendo de alguna manera. Pues se está escribiendo desde el presente, dándole categoría profética a un personaje del pasado. O sea, en el mismo libro hay tres grupos redaccionales.
Entonces, cada grupo regional escribió desde su momento lo que le parecía y se le cargó eso al personaje de Isaías. Entonces, eso le da legitimidad, porque no lo dice Juancito nada más, lo dice el profeta Isaías. Entonces, ¿qué más iba a decir yo? Bueno, este es el segundo Isaías. A partir si mal no recuerdo, del capítulo 40 del libro de Isaías, ya es el segundo Isaías, ya es el Isaías de que está en Babilonia. Dice, entonces, este Isaías dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán, está fíjense, está hablando desde Babilonia, pensando, profetizando el regreso. Por eso dice, a Jerusalén le dice, serás habitada, de nuevo, se da la vuelta, y las ciudades dice, reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice? A las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Saben quién es este Ciro? ¿Vieron el conjunto Ciro y los persas? ¿Lo conocen a Ciro y los persas? Bueno, Ciro, el rey de los persas. ¿Y qué hacía el rey de los persas? Venía avanzando. Recordemos que ellos estaban en Babilonia, desterrados de su lugar, habían sido desterrados por Nabucodonosor II, y era el imperio neobabilónico en ese momento. Pero ¿qué pasa? El imperio persa venía avanzando, ¿y quién era el jefe del imperio persa? Que va a terminar aplastando a los neobabilónicos, era Ciro. Pero fíjense qué curiosidad, ¿no? Que algo que para lo que uno piensa generalmente de la palabra Mesías es impensable. Ciro no es judío. O sea, no es judío, no vivió nunca en la región de Palestina, o sea, no tiene pertenencia al templo, es de una religión totalmente distinta, religión muy interesante que vamos a ir viendo después de a poquito, que tuvo muchísima influencia en el judaísmo y en el cristianismo posteriormente, ¿no? Como secta judía. Pero es un Mesías que no es de la comunidad, no es de 11, no es del 11, no es de calle San Luis tampoco. ¿Se entiende? Es un Mesías ajeno a la comunidad, ajeno a la divinidad, a Yahvé. Entonces, fíjense cómo Isaías instala a este hombre como Mesías. ¿Por qué? Porque Ciro los termina liberando de Babilonia y les permite volver. Por supuesto que se reconstruye el templo, se edificada, pero nunca logran un gobierno autónomo. ¿Por qué? Y porque Ciro es el emperador. Entonces nunca logra un gobierno autónomo y tienen un territorio, un reino, pero está bajo el dominio imperial. Entonces dice, pero fíjense cómo habla de Ciro, ¿no? Así hablaba Yahvé de Ciro, su ungido. Dice, yo te he llevado de la mano para doblegar las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes, destrozaré las puertas de bronce, romperé las trancas de hierro. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. O sea, Yahvé llama por su nombre, o sea, lo llama, por así decir. En ningún momento aparece la palabra Mesías, pero sí aparecería acá. Pero ya vamos a ver por qué. Pero la palabra Mesías como nosotros la conocemos, con el sentido que nosotros tenemos, ¿no? Pero sí un designado por Yahvé, un elegido por Yahvé, para llevar a cabo esta tarea de volver a su pueblo a la tierra prometida. Dice, la apocalíptica y el misionismo tuvieron una extraordinaria relevancia en el periodo del Segundo Templo, o sea, desde el 538 al 70. Entonces,
esta visión de más que nada de este tipo de mesianismo que había, se manifestó después de la llegada y de la reconstrucción del templo. Por eso hablan del segundo templo. El segundo templo es el templo reconstruido porque Nabucodonosor había destruido el primero. Y los romanos van a destruir el segundo después con la invasión de Tito. Un grupo de obras fundamentalmente escatológicos centrada en el mesianismo y en los últimos tiempos, que es la que yo le había nombrado hoy como literatura apócrifa intertestamentaria. Bueno, esto repite un poco lo que veníamos hablando. Fíjense que, vamos a ver, la última frase para acordar. Su temática es variada, aunque suele girar sobre la catástrofe escatológica, la llegada de los nuevos tiempos y la resurrección. Pero, como habíamos visto también en otro momento, o habíamos comentado, creo, en la clase pasada, los judíos en sí no creían en la resurrección. En el Antiguo Testamento no aparece este tema de la resurrección. Aparece que la muerte es el Sheol, que le llaman, ¿no? Como una especie de nada. Y cuando uno muere no tiene una vida después de la muerte. Es un pensamiento, digamos, que viene de otros lugares. Por ahí el que más se conoce, ¿no? El que más difundido está a nivel popular es el de Egipto, que hay todo un culto a la vida de la ultratumba. El hecho de que se momifique las personas es porque la persona tenía que tener todos los atributos corporales para la otra vida, tenía que estar entera. Entonces se momificaba y se trataba de mantener el cuerpo lo mejor que se podía para que pudiera tener una vida normal después de la muerte. Pero los judíos no creían en eso. Este tipo de ideas aparecen justamente cuando irrumpe el imperio persa. Cuando entra el imperio persa sobre el imperio neobabilónico, cuando Ciro les da la habilitación para que vuelvan al reino de Judá, a Palestina, con la cultura persa, entran toda una serie de nuevas ideas a la región. Entran ideas que van a cambiar totalmente la visión de lo que era el judaísmo tradicional. Entran ideas escatológicas, ideas de los últimos tiempos, ideas de que algún día todo esto que conocemos va a desaparecer, este sufrimiento, esta violencia, todo esto va a desaparecer a partir de un juicio divino en el cual los seguidores en este caso de Yahvé, iban a ser premiados y los opositores iban a ser condenados. Estas ideas, el tema del infierno y del juicio, son propiamente de la cultura más que persa, irania, de la zona de Irán, pero anteriores al desarrollo del imperio persa, que es relativamente nuevo, ¿no? Son ideas relacionadas con una personalidad llamada Zaratustra, que va a tomar estas ideas iraníes y le va a dar una forma. Que después eso lo vamos a ver más detenidamente. Yo ahora nada más se lo voy a nombrar, porque es muy interesante leer los textos. Si bien los textos son mucho más nuevos en forma de textos, se transmitieron muchísimo tiempo de forma oral, hasta que no recuerdo cuánto, pero ya creo que dentro de la era cristiana se pusieron por escrito. Por eso los textos, si bien tienen muchas características que uno diría esto está sacado del cristianismo, no, sería al revés, porque son anteriores, no los textos en sí, sino las ideas. Las ideas son anteriores y entran con los persas, y muchos judíos lo adoptan, otros no. ¿Quiénes no lo adoptan? Y los más conservadores, los que tienen más poder, no los adoptan, pero sí calan la gente común. Esta idea de que
¿Por qué cuando yo me muero voy a tener que desaparecer? ¿Por qué no puedo vivir después? O sea, está tan mal todo que no me van a dar la posibilidad de que mejore. La idea de premio, de castigo, ¿por qué? Como le pasaba como le pasaba a Job. ¿Por qué si él era bueno, por qué le habían pasado cosas tan malas? Entonces había ahí un hueco, algo que no se resolvía bien y no conformaba mucho. Ahora, la gente que tenía el poder y el poder de los libros en sí, estamos hablando de los libros sagrados, de lo que sería después el Antiguo Testamento, no se vinculaba mucho con estas cosas, porque ponía en crisis los libros. Era más o menos como lo que hablábamos nosotros de la actualización de la iglesia en estos momentos, ¿no es cierto? Es muy difícil que cambie porque estaría de alguna manera diciendo de que todo eso donde se sentó la base para el poder de la iglesia se derrumbaría. No el poder de la iglesia en sí, sino que se derrumba la legitimidad en todo caso. Entonces, por eso los saduceos, ¿se acuerdan de esa secta, los saduceos? Eran conservadores y no creían en la resurrección y tampoco creían en el más allá, ni en el destino final tampoco, cosas que los fariseos sí creían. Por eso se emparenta mucho la creencia de los fariseos con la creencia de Jesús. Ya me perdí. Yo venía con esto nada más que era para mostrarle esto, ¿no? También con esta creencia, como yo le decía, de este paraíso, de esta vida en el más allá, del juicio final de los premios y los castigos y demás, aparecen, los ángeles en realidad ya existían dentro de la cultura no se sabe, porque no se sabe bien tampoco cuándo fueron escritos los libros del Antiguo Testamento, pero los ángeles sí habían sido incorporados, por lo menos. Entonces, pero entran particularmente otro grupo interesante que son los demonios. Los demonios entran también ahí. Y entra también la salvación, que lleva adelante una personalidad celestial ya ahora, no un rey, que va a ser en términos hebreos va a ser el Mesías. En términos persas va a ser el Salvador en todo caso. Algo que también se lo llama así, ¿no es cierto? Pero Mesías es el término específico. Esta religión iraña era dualista. Y este pensamiento dualista cala muy profundo dentro de ciertos sectores del judaísmo. Ya decía, no dentro de los conservadores. ¿Por qué? Y porque los conservadores son monoteístas a ultranza. Yahvé era el único Dios, no podía haber una figura que compita con él. Y al ser dualistas, hay dos figuras en pugna. Está la figura que representa el bien y la figura que representa al mal. Eso los conservadores no se lo podían permitir. Sin embargo, era muy atractivo porque era mucho más fácil describir ciertas cosas que se veían todos los días, o desarrollar ese pensamiento de que si es una lucha, en algún momento va a tener que terminar. Entonces, para los conservadores, para los más agarrados a las escrituras antiguas, el monoteísmo, digamos, impedía la aparición de una segunda figura importante. Sí existían ángeles, pero nunca se supo bien qué eran los ángeles. Dioses no podían ser, porque si fueran dioses sería un politeísmo y Yahvé era único Dios absoluto, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento aparece la imagen de Satán en un momento. Yo me acuerdo de Satán en el libro de Job, ¿no es cierto? Pero Satán es un empleado de Yahvé, es como un asistente, una cosa así. Inclusive le da unas ideas geniales a Dios, que es castigarlo a Job, que era buenísimo, castigarlo con todo lo que podía castigar. Yahvé le hace caso y le manda todo eso por consejo, ¿no? Pero no es, ese Satán no es el demonio. El demonio es propiamente, entra por la cultura irania, entra por la cultura persa, entra. Esta lucha entre Ahura Mazda
y Ahriman permanente, una lucha, es una lucha cósmica, ¿no es cierto?, entre estas dos divinidades. Pero esa lucha también se manifiesta a nivel terrenal. Entonces, nosotros pertenecemos a un sector o a otro. ¿Pertenecemos al grupo del bien o pertenecemos al grupo del mal? Fíjense qué éxito que tiene esto, que hasta las series más modernas que tienen que ver, yo no miro ese tipo de serie y demás, pero qué sé yo, El Señor de los Anillos, por así decirlo, es el libro de Tolkien, pero desarrollan todo este tipo de cosas. Son pensamientos de origen indoeuropeo más que nada. Por eso los iranios son indoeuropeos, ¿no? No son semitas ni nada de eso, son indoeuropeos. Están emparentados por lengua con nosotros más que con los mesopotámicos. Pero ese tipo de cuestiones de la lucha del bien contra el mal, y es más, todos los del bien, por supuesto que somos nosotros los televidentes, ¿no? Y son todos lindos, o sea que nosotros somos todos lindos, y todos los malos son todos feos. Entonces, ese tipo de cuestiones así, tiene origen, y fíjense cómo cala tanto en el imaginario que se hacen cosas y la gente compra todavía todo ese tipo de relatos que tienen que ver con los antiguos mitos, ¿no? Entonces, acá vemos a un rey, fíjense la postura del rey, combatiendo contra el demonio. Esa lucha del bien contra el mal se lleva también en el terreno. Entonces, tenemos gente que pertenece al bien, en clave judía, sectaria judía, aquellos que cumplen con la ley, o en clave de la secta de los esenios, aquellos que pertenecen al grupo elegido que conocen las revelaciones, o en todo caso a los adherentes también. Y el grupo de mal, todos los que están en contra de eso, todos los que están afuera pertenecen al mal y van a ser condenados. Cosa que eso en el Antiguo Testamento no aparece, o por lo menos no aparece con claridad, no se define. Y la llegada de un Mesías en los textos estos iraníos es Shaoyan, se llamaba, si mal no recuerdo. Ya lo voy a volver a estudiar, así que lo vamos a tener que aprender otra vez. Todo ese tipo de imágenes que son tan comunes dentro del cristianismo, no son propiamente judías, sino que son del judaísmo sectario de este momento intertestamentario, ¿no es cierto? Ahí previo desde los macabeos para acá, donde se escriben todos estos libros apocalípticos y demás. A ver si... Bueno, esto es más o menos lo que les estuve contando recién. La concepción dualista de la realidad. Se enfrentan Dios y Belial, los ángeles con los demonios, los ángeles con los demonios, que son los que les van a dar el sentido de esto de ángeles caídos, para explicar de alguna manera de dónde salen los demonios, porque ellos no lo tenían en los demonios en la cultura, porque el mal, en los tiempos del reino de Judá, el mal no podía existir, porque sería una entidad tan fuerte como la de Yahvé. Entonces, por ejemplo, cuando el caso que le comentaba, cuando el reino del norte, los israelitas, son derrotados, pasados por arriba, destruidos por los asirios, la explicación del sur es que no es el mal eso, no hay un elemento del mal, sino que es un castigo de Yahvé. Yahvé es único y es tan poderoso que utiliza a los imperios vecinos para aplastar cuando aquellos no cumplen con lo que él pide. Entonces, fíjense cómo se sacan de encima el problema de crear una divinidad maligna. Bueno, eso ya está puesto, digamos, como en duda, o por lo menos tiene otros carriles en los tiempos que estamos viendo. Ya no es tan así, las escrituras no están vistas de esa manera, están vistas en otra clave, en clave dualista. Entonces, aparece así, ¿ve? Aparece Dios y la divinidad, dualista. Pero ese dualismo también se manifiesta en la lucha de los ángeles con los demonios, y se manifiesta en el presente y en el futuro, y en los israelitas y los gentiles, que son los que no son israelitas. ¿Se entiende? Y dentro de los israelitas, entre los que siguen ciertas pautas de las sectas y los que están fuera de esa secta. ¿Se entiende? Este dualismo se
se replica en muchos niveles. El reino de Dios, expresión prácticamente desconocida en el Antiguo Testamento, porque el reino de Dios es futuro y el Antiguo Testamento no cree en ese desenlace final. Por lo menos no se muestra así. Lo que sí habla mucho de la tierra prometida y que Israel se va a instalar y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Como dueño del mundo y todo este tipo de cosas, pero no en un reino de Dios, en el más allá. Es muy frecuente, o sea, prácticamente no existe, es muy poco, pero es muy frecuente en la literatura apócrifa, esta intertestamentaria, se vive en otros tiempos, y especialmente en la apocalíptica. En este mundo y en otro aporta bienes materiales y espirituales, este otro mundo, llegará por mediación de Dios y el Mesías. En algunas obras no es necesario. ¿Por qué? Y porque Dios en algunos textos, este fin del mundo, que pregona los apocalipsis, las revelaciones, este reino de Dios llega por acción del mismo Dios a veces. Y a veces por un ángel, por un mensajero, y no por un Mesías en sí. ¿Qué significa finalmente la salvación de Israel? ¿Qué hora es? Me falta un ratito. Esto es un texto de la secta de Qumran. Ustedes lo van a reconocer porque los textos de Qumran tienen esto acá arriba, ¿ven? Este es el número del texto, de acuerdo al catálogo. Esta Q significa Qumran, y este 4 es la cueva 4 de la cual fue encontrado. Entonces, cada vez que ustedes vean un texto que tenga esta Q acá particularmente, significa que es uno de los textos de los rollos del Mar Muerto, de los tantos rollos del Mar Muerto. Este se llama Apocalipsis Mesiánico, le dieron ese nombre, ¿no? Dice, los cielos y la tierra escucharán a su Mesías, el ungido, y nadie en ellos se desviará de los mandamientos de los santos. Todos los que tienen esperanzas en su corazón no encontrarán al Señor en esto, porque el Señor considerará a los piadosos, los Hashidim, ¿no? Y llamará a los justos por su nombre. Sobre los pobres su espíritu flotará y renovará a los fieles con su poder, y glorificará a los piadosos en el trono del reino eterno. Y él libera a los cautivos, devuelve la vista a los ciegos, y el Señor logrará cosas gloriosas como nunca han sido como él, porque sanará a los heridos, resucitará a los muertos y traerá buenas nuevas a los pobres. Esto visto así, tranquilamente podía ser cristiano. En cuanto al espíritu, a la forma de comunicarse, tranquilamente es cristiano. No sé si esto estará fechado en sí, pero es antes de Cristo todo esto, ¿no? Fíjense lo que dice Lucas 6. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto ya, Lucas ya es casi llegando al siglo II. Debe ser del 80, cerca del 90, por ahí debe ser Lucas. No, sí, 80 o 60. O 70. Bienaventurados vosotros pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es muy parecido a lo que dice el anterior. Los esenios, como el Nuevo Testamento, han comprendido la resurrección no como una participación en el reino mesiánico, en una vuelta a la tierra, como la pensaban en el Antiguo Testamento, el retorno a la tierra prometida, el Mesías que lo iba a llevar, recordemos de Ciro, que los iba a llevar a la tierra prometida, no lo veían como algo así terrenal, sino como una entrada en vida y a la paz escatológica, esa paz que está en el final de los tiempos, después de la muerte del mundo, no solamente la muerte de las personas, la muerte del mismo universo conocido, cuando se produzca la renovación de los cielos y la tierra y el juicio final que presidirán Dios y su Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento puede verse varias formas del Mesías, ¿no es cierto? El Mesías prácticamente estándar, o por lo menos ese Mesías que está en la cabeza de los antiguos judíos, era ese Mesías davídico, porque David había sido el unificador del reino y había sido el rey
por excelencia, el rey que más poder había tenido, había logrado unificar el reino, y se habla de la vuelta de David. Por eso los cristianos dicen que Jesús era descendiente de David, y de ahí que nazca en Belén, porque en Belén nació David. Tiene toda una connotación, pero entonces el rey David era un rey, y era el que había llevado a la máxima expresión al reino, en realidad no es al reino de Israel, sino era el reino de Judá, porque David era judío, no era israelita, en términos de reino, recordemos del norte y el sur, ¿no? Dice, había una concepción doble del Mesías. Por un lado, el Mesías levítico. La tribu de Leví era una de las tribus de sacerdotes, ¿no? De no sacerdotes, los levitas. O sea, un Mesías sacerdotal, un Mesías encargado de restablecer el templo, de cuidar que se cumplan las leyes de Moisés al extremo de el extremo de lo que era la religiosidad judía, ¿no? Y el culto a Yahvé. Pero otro lado, un Mesías davídico o real le llaman. ¿Por qué? Porque trataba sobre un Mesías político y militar. Un Mesías sobre la tierra, con los pies sobre la tierra, capaz de guerrear con todos los vecinos e instalarse con la fuerza, por supuesto, que le daba Yahvé, ¿no? Por eso se habla de un doble Mesías, el Mesías de Aarón y el Mesías de Israel. Aarón, recordemos que Aarón era el hermano de Moisés, ¿no? Y era también, digamos, era sacerdote. De ahí viene también esta dualidad, ¿no? El Mesías de Israel, Mesías del pueblo de Israel, era ese Mesías militar. Y el Mesías de Aarón era un Mesías de carácter sacerdotal. Entonces, fíjense que no está bien definido, sino que hay una dualidad dentro de este Mesías. Yo le decía que Aarón era el hermano de Moisés y que era sacerdote. Bueno, Moisés sería la contrapartida, porque Moisés era un líder político. Entonces, ahí viene también el doble Mesías, porque también se lo considera a Moisés como un Mesías, y que Moisés en un momento puede llegar a regresar. Entonces, fíjense cómo se va modelando este Mesías. No hay una única forma de ver Mesías. Va evolucionando esta idea al ir haciendo nuevas interpretaciones sobre la escritura que ya tienen muchos años, ¿no? De otra naturaleza del Mesías, y que es la que trajeron las ideas persas, era la de este Mesías trascendental, este Mesías salvador, pero que tenía que ver directamente con la divinidad y no con personas en la tierra en sí, ¿no? Entonces esa sería una tercera forma de ver o de posibilidades que tenía el Mesías. Por eso yo decía que de alguna forma los cristianos conforman esta imagen de Jesús para que sea el Mesías auténtico. Y si era el Mesías auténtico, tenía que acaparar cada una de las capacidades de estos Mesías, de estas tipologías mesiánicas. Fíjense, es sacerdote, porque es un rabí, es el rey de los judíos, en sentido figurado, ¿no? Pero aspira a ser rey de los judíos, y es una personalidad vinculada, es hijo de Dios, está vinculado con lo celestial. Hay otras características más, categorías mesiánicas, pero por ahí la vemos después, no sé si alcanzamos a ver. Entonces, hay dos tendencias, ¿no? En cuanto a la formación de estos mesías. La nacional terrenal, de carácter político nacionalista, la victoria final de Israel con la consiguiente paz. El Mesías es hijo de David y es el rey nacional. Y por otro lado, una trascendente universalista, heredera del pensamiento persa, ya muy metido en ciertas sectas judías de la época, ¿no? Que es básicamente moral, contempla la humanidad entera. O sea, en el fin de los tiempos va a haber, vamos todos al fin de los tiempos, ¿no? Las salvaciones de los individuos, y no del conjunto del pueblo de Israel. Esto es importante porque ya hay sectas,
Ya hay sectas muy importantes y cada secta tiene un pensamiento muy influenciado por estas otras culturas, también por el helenismo. Cuando se descubre el rollo del mar, los rollos del Mar Muerto, hay toda una expresión de agrado, por supuesto, es fascinante la historia, ¿no? Descubrir rollo, descubrir escrituras que tenían 2000 años que nadie había visto antes, ¿no? En escrituras que ni siquiera los textos más antiguos que había estaban escritos en esas lenguas. Realmente, pero se despertó mucho, hubo mucha idea también conspirativa de que el Vaticano lo iba a destruir, que lo iba a, todas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero entre los eh, cristianos, digamos, había muchísima expectativa por ver una comunidad que se iba, de ahí la frase Renan, que se iba a considerar como precursora del cristianismo y que tenía ya una entidad histórica, siendo que el cristianismo en tiempo de Jesús no la tenía. Yo le decía que nadie escribió sobre ellos, sino después, mucho tiempo después. Entonces generó muchas expectativas al respecto. Sin embargo, y otra cuestión muy importante es que eso permitía estudiar el cristianismo exclusivamente dentro del judaísmo, porque el año pasado estuvimos hablando bastante sobre esto. De alguna manera, el fundador del cristianismo, de alguna manera, y que tomen con pinzas lo que voy a decir, pero el fundador, si vamos a analizar las cosas, fue Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es el que le da al cristianismo la forma más parecida a la que nosotros conocemos ahora, universalista, abierta a los no judíos, a todo el mundo y demás. Y esas ideas eran propias del mundo helenístico. Recordemos que nosotros hablamos algo del helenismo, de lo que significaba. Era el hombre universal, la igualdad de todos, cosa que los judíos en sí conservadores no contemplaban esto, porque el pueblo judío era el pueblo elegido de Yahvé. Entonces el helenismo había traído todas esas cosas. El descubrimiento de la secta de Qumran llevó a la idea de que estas ideas ya estaban presentes en el judaísmo y que se podía decir que el cristianismo es heredero directo de las sectas judías sin deberle nada al helenismo, cosa que es una barbaridad, pero eso es lo que pensaban cuando se descubrieron el rollo de armamento, eso es lo que se pensaba al respecto. Cuando se vio que muchas de las características eran compartidas, dijeron, bueno, al pelo, el cristianismo sigue viniendo exclusivamente del judaísmo. Sin embargo, este judaísmo de los diseños y otros judaísmos ya estaban totalmente atravesados por las ideas que habían venido desde el imperio persa. No solamente desde el helenismo, que tomaron muchas cosas, sino también y mucho del zoroastrismo, ¿no es cierto?, de los persas. Entonces, la salvación de eso más allá existe, es un personaje celeste persistente, que llega para juzgar a los hombres. Gracias a la resurrección se entraría en un mundo futuro, en el cielo, en el reino de Dios. Existe un infierno donde pagarán los condenados. Entonces, estas son las dos tendencias que se manejan dentro de la secta de los esenios y que también manejan los nazarenos, los seguidores de Jesús. Vamos a ir terminando, pero yo les quería definir un poco lo que era el Mesías. Vamos a pasar un par de... ¿Qué hora es? Bueno, Mesías significa ungido. Nosotros le diríamos ungido. Y un ungido era ungirlo con los aceites, ¿no es cierto? En el ritual de ungir con aceites a una persona. Y ese era un ritual que se le hacía a los reyes. Por eso los mesías, cuando están tratados en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos son reyes, son personas que son ungidas con estos aceites y que tienen una misión particular de, en el caso del Antiguo Testamento, volver a la tierra prometida y darle, perdón, el antiguo poder que tuvo el rey David. Ahora bien,
en la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, que se escribe entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, en esa Biblia que se escribe en Alejandría, se la llama de los 70, no por una cuestión de fecha y nada, sino que porque se dice que se juntaron 70 sabios judíos y la escriben, ordenan y escriben, hacen un canon y ordenan los libros de la Biblia, y ese es el origen de la Biblia hasta de los 70, que se escribe en griego. Y fíjense que los sabios judíos escriben en griego en Alejandría, que en el norte de Egipto, por supuesto, bajo el mando de la linaje de los Ptolomeos, de este general de Alejandro, ¿no? Eh, el, el- el término que utilizan en griego es Christos, o sea que Christos quiere decir ungido y Christos sería Mesías si es que se pueden trasladar las palabras de una lengua a otra, sería algo, en todo comillas, es algo similar. Nosotros lo consideramos así. Que deriva de crisma, que es la unción de los aceites, ¿no? Por lo tanto, visto desde este punto de vista, inclusive en la Septuaginta está así, Ciro es Cristo. Para la gente que estaba en Babilonia, Ciro, el emperador persa, es Cristo, porque es ungido, es el ungido. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es Cristo y Jesús? En la clase vimos una frase matadora que decía, Jesús existió, Cristo no. No, es muy relativo. Yo les dije que la puse para pegar, para impactar, para mover un poco el asunto. Porque Cristo, como ungido, como Mesías, es una construcción de los cristianos y no es propio de Jesús vivo. ¿Se entiende? Es una construcción. Ellos le llaman ungido y le llaman Cristo porque ellos hablaban en griego. Recordemos que los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego también. No están escritos. Jesús se supone que hablaba en arameo, de acuerdo con la época, con la condición social y demás. Hablaba en arameo, no dejó nada escrito, pero los que escribieron los evangelios hablaban en griego y escribían en griego. Entonces, el Cristo que después se le unió al nombre para aumentar todavía más todavía el cumplimiento de la profecía, se le llama Jesucristo como si fuera el nombre, en realidad es ungido Cristo, pero hubo muchos Cristos, en tanto y en cuanto se escribía, no en el Antiguo Testamento, pero sí en la Septuaginta. La Septuaginta que está escrita en griego, sí. Entonces, en ese sentido, Cristo sería, o sea, Ciro sería Cristo, porque era un elegido, un Mesías de alguna manera de Yahvé. Sería, ¿no es cierto? No se lo llama así, pero en todo caso era un elegido, alguien que iba a liberar al pueblo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Por ahí el tema de la religión no nos hace ver una cantidad de cosas que en la historia están más o menos aclaradas o más o menos consensuadas. Fíjense este texto, será denominado Hijo de Dios y le llamará Hijo del Altísimo, como la centella de una visión. Así será el reino de ellos, de los impíos. Reinarán algunos años sobre la tierra y lo aplastará todo, hasta que se alce el pueblo de Dios y todo descansará de la espada. Su reino será reino eterno y todos sus caminos en la justicia. Juzgará la tierra en la justicia. Todas las ciudades le rendirán homenaje. El Dios grande hará la guerra por él, pondrá los pueblos en su mano y arrojará a todo ante él. Su dominio será el dominio eterno y todos los abismos. Todos los abismos le da una connotación del principio de los tiempos terrible, ¿no? O sea, algo inimaginable en el Antiguo Testamento. Esto también es un texto de la secta de Qumran, como estamos viendo, ¿no? Fíjense esto. Este es otro texto que está en estos dos textos de Qumran. Su interpretación para los últimos días se refiere a los cautivos, a los que dicen,
para proclamar a los cautivos la liberación y hará prisionero a sus rebeldes. Yo acá le saqué varios párrafos para hacerlo lo más corto posible, que quede lo que yo quiero expresar y no el texto completo, pero esto es bastante más largo. Y la heredad de Melquisedec, él proclamará para ellos la liberación, para liberarlos de la deuda, de todas sus iniquidades. Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios en ese día, y ellos serán liberados de las manos de Belial. Belial es el demonio, ¿no? El demonio en términos de la secta de los esenios, así se lo llamaba. Para los cristianos va a ser Satanás, ¿no? Y de las manos de todos los espíritus de su lote. O sea, el cuerpo, fíjense, Belial, ya como el enemigo, Belial es el enemigo, pero tiene un ejército, como yo le decía, el ejército del bien y el ejército del mal, ¿no? El ejército de demonios, este espíritu de su lote. En su ayuda vendrán todos los dioses de la justicia. Acá viene otro elemento que es un elemento también de contradicción que aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, que ya lo hemos visto, y es que en algunos casos parece que Dios no está solo, sino que tiene un séquito de dioses. Ya hemos visto algunas citas del Antiguo Testamento en otros cursos. Fíjense que aparecen, vendrán todos los dioses de la justicia, como si tuviera un ejército de dioses, Yahvé abajo. Ya es un monoteísmo un poco comprometido. Es quien prevalecerá en ese día todos los hijos de Dios y el que presidirá la asamblea de esta, ¿no es cierto? Estos hijos de Dios son los otros dioses y esta asamblea también es bastante molesta para el Antiguo Testamento porque sería como una especie de asamblea como era en la cultura mesopotámica, que había una asamblea de dioses. Bueno, eso es como algo que o se les filtró o algo que no pudieron manejar en su momento, quedó así y resulta molesto para el monoteísmo extremo, ¿no? Pero acá aparece la figura de Melquisedec, y Melquisedec aparece como una figura mesiánica que va a aparecer. Este Melquisedec es un personaje bastante complicado porque es un personaje un poco, es difícil de definir y no está muy claro bien de dónde sale. Sin embargo, cumple funciones mesiánicas. Dice, porque hay un Melquisedec, entre comillas, histórico, y hay un en el Antiguo Testamento, y hay un Melquisedec que tiene que ver con un ángel o con un ser que está por fuera de este mundo. Es complejo y no hay muchos datos al respecto. Este es el día de la paz que habló Dios del antiguo, dice. Ella, la comunidad, ha sido apartada de Belial en los juicios de Dios, como está escrito sobre él, diciendo a Sión, tu Dios reina. Sión es la congregación de todos sus hijos de justicia, los que establecen la alianza, los que evitan marchar sobre el camino del pueblo. Melquisedec que los librará de la mano de Belial. O sea, Melquisedec actúa como si fuera un Mesías. Sería, en este caso, en este texto, sería directamente un Mesías. Vamos a ver si... esto es un elemento que también aparece, y es considerado también en ciertos momentos por algunos textos de la secta de Qumran. Hablemos también claro que en Qumran no había una visión clara del Mesías. Aparecen varias imágenes, hay textos variados, y en los textos no hay una unificación de qué era el Mesías para ellos. Hay varios textos que hablan de Mesías que son diferentes nombres, diferentes características. En cambio, el cristianismo lo que hace, trata de unificar y armar su Mesías de manera que no tenga tantas posibilidades de dudas de que ese sea el Mesías, ¿no? Esto es un párrafo que se llama el siervo sufriente del Señor y corresponde también a Isaías, ¿no? Dice, mire mi siervo, prosperará, será muy exaltado. No habla de Mesías, ¿no? Habla de siervo. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron.
tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo de su propio pecado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Cuando uno lo lee así, desde la óptica cristiana, es Jesús, es el sufrimiento de Jesús. Sin embargo, es de Isaías. Entonces, este es otro aspecto que cuando la imagen de Jesús se compone a través de los evangelistas, se toma y se lo incorpora también. Entonces, de alguna manera, lo que pasó Jesús, de acuerdo a los relatos de los evangelios, estaba profetizado por Isaías varios siglos antes de que apareciera Jesús. ¿Se entiende más o menos cómo es el manejo de la profecía? Es interesante, ¿no? Es pesado de todo esto, pero es interesante. Yo no me acuerdo dónde dije que lo iba a cortar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Así vemos algunas de otras características la clase que viene y podemos llegar así podemos llegar a redondear un poco el tema. ¿Se entendió más o menos esto? A mí me resultó muy complicado tratar de ir armándolo para no ir pisándome. La idea original de estas cosas era que de alguna manera la secta de Qumran, o sea, el desarrollo de la secta de Qumran, de lo que creían la secta de Qumran, lo que creían los esenios, iba a terminar en lo que iba a ser después el cristianismo. Sin embargo, hay muchas afinidades entre, entre lo que pensaban los esenios, que no pensaban algo tampoco tan unificado y tan claro como a veces lo creemos ver, y lo que va a desarrollar después el cristianismo. Entonces, había muchas, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las imágenes de los Mesías del Antiguo Testamento no tienen por ahí demasiado que ver con lo que van a ser los Mesías del el periodo intertestamentario, o sea, los 2 siglos y el siglo I, entre el siglo I después de Cristo y el siglo I y II antes de Cristo. En ese periodo se elaboran ideas de Mesías a la luz, por supuesto, de las visiones que se tenían de las religiones orientales, de la religión, particularmente de la religión persa. Después, más adelante, empieza a entrar también mucha influencia de la religión egipcia. Todavía no tanto, pero ya después empiezan a entrar varios elementos, como a ver, y el helenismo que estaba presente por gusto, pero también por imposición del imperio, ¿no? Hasta la llegada del imperio seleucida, hasta la llegada de los romanos. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Yo voy a tratar le voy a pasar algún texto o un par de textos para que el que quiera leer un poco más a los autores, digamos, que han trabajado estos textos, eh, eh, podamos tener más criterios sobre el asunto. Así que, bueno, por lo pronto, muchísimas gracias. Hasta acá tenemos la clase de hoy.